Aleluya. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Bien, vamos a leer un pasaje en el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles. Hoy yo no sé, no hay nadie allá que me ayude con los textos, pero vamos a usar bastante textos en esta mañana. Vamos a comenzar con el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gracias. Pueden sentarse. El viernes estuvimos hablando, yo no sé qué pasó con ese video, que no lo he podido ver, pero estuvimos hablando de las oraciones bíblicas y estratégicas. Y hoy vamos a hablar de las oraciones que derrotan demonios. Oraciones que derrotan demonios. Y vamos a hablar la introducción, porque tal vez usted se preguntará, wow, ese tema, ¿por qué? ¿Cuántos quieren que sus oraciones sean efectivas? Bueno, usted y yo queremos que nuestras oraciones sean efectivas y que Dios las responda, pero hay entidades espirituales que no quieren eso. Y esas entidades son los demonios. Esos demonios están en el segundo cielo, ¿verdad? La Biblia habla del primer cielo, que es el que vemos. Hay un segundo cielo que le llaman las regiones celestes. Ahí están todos esos ángeles caídos, esos demonios y Satanás, y ellos están allí precisamente para impedir que nuestras oraciones suban y que las respuestas desciendan. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de Efesios, en el versículo 10, primeramente dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para estar firme contra las acechanzas del diablo. Y en Efesios 6, 18 dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y con toda súplica en el Espíritu. ¿Por qué dice estas dos cosas? Porque dentro del 10 y el 18 nos habla de la armadura. Y hablamos el viernes de hay 8 partes de la armadura del creyente. Y Pablo utiliza la armadura del soldado romano, ¿verdad? Como el casco de la salvación. Y el casco de la salvación tiene que ver con lo que pensamos. Cuando usted y yo tenemos el casco de la salvación, pensamos como Dios piensa. Y hay pensamientos de fe y pensamientos de esperanza y pensamientos de bien, porque el profeta Jeremías dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, el casco de la salvación es una arma defensiva porque cubre nuestros pensamientos. ¿Cuántas personas necesitan salud mental? Necesitan paz, necesitan esa confianza. ¿Cuántas alaban a Dios? Caminar en medio del fuego sin temor a quemarse, pues la Biblia dice que aunque pase por el fuego no te vas a quemar. Entonces eso lo provee el casco de la salvación. La coraza de justicia era lo que cubría el pecho. Y le hablo de estas dos nada más porque son las más importantes. ¿Por qué? Cuando el enemigo quiere hacerte daño, cuando quiere matarte, ¿a dónde te va a disparar? A la cabeza y al corazón. Por eso tenemos que tener el casco de la salvación y la coraza de justicia. Hay otros elementos, ¿verdad? Como el cinturón de la verdad, el apresto del evangelio de la paz, y habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la única arma ofensiva, pero de corto alcance, porque
tiene que ser sostenida por la mano. Pero en el verso 18 habla de la oración, y la oración es el arma más poderosa que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque la oración equivaldría a un misil balístico que puede llegar a cualquier parte del mundo. Yo puedo orar aquí, pero mi oración puede afectar la vida de alguien en Bangladesh, en Yemen del Norte, en Afganistán, en Rusia, en Pakistán. La oración no tiene límite. ¿Cuánto alaban a Dios? Por eso Pablo dice que él quiere que oremos con toda oración y súplica en el Espíritu, por lo cual el enemigo va a tratar de que nuestras oraciones sean oraciones débiles, sean oraciones que no traspasen esa fortaleza que ellos han levantado. Por eso él habla de la súplica en el Espíritu y de la oración en el Espíritu y de la oración ferviente y sobre todo la oración bíblica. Por eso vamos a ver que lo primero para que nuestras oraciones puedan derrotar los demonios, nosotros tenemos que estar conectados a la fuente del poder, que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Espíritu Santo y la palabra de Dios es el 220 espiritual, a su nombre. O sea, cuando usted sabe que el 220 es la corriente de alto voltaje que está en los cables que transmiten la electricidad. Nosotros acá necesitamos en algunos artefactos del hogar solo 110. No necesitamos tanto voltaje, pero hay otras cosas que sí necesitan ese voltaje. Entonces necesitamos energía espiritual, necesitamos poder, necesitamos para mover muchas cosas. ¿Y cuál es nuestra fuente de poder? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por eso hemos leído en Hechos 1:8. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué recibimos cuando el Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas? Poder. Y esa palabra poder, les he explicado anteriormente, significa dos acciones de ese mismo poder. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, recibimos un poder implosivo, que es un poder interno, que se manifiesta internamente, que es el que nos transforma y nos ayuda a vivir una vida santa, a tener una conciencia limpia y un espíritu de gozo permanente. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que vive una vida santa, que tiene una conciencia limpia y que tiene un gozo aunque no tenga plata. A su nombre. Sí. ¿Por qué se anda reído siempre? Porque es que ese tiene algo que es mayor que el oro y que la plata. Pedro le dijo al cojo ese: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. A su nombre. Hay personas que viven una vida triste. Yo no sé por qué, pues si el Espíritu Santo ha venido para que nosotros tengamos un gozo. A su nombre. Un gozo que se manifiesta hasta en el sufrimiento. Los discípulos los azotaron, los encarcelaron y ellos salieron gozosos. De allí dice, gozosos de padecer por la causa. Entonces, el poder del Espíritu Santo es implosivo, es interno, va hacia nuestro interior, nos hace vivir una vida santa. Ya usted no quiere ver películas triple X ni doble X, nada de esas cosas. Usted, su mente y su espíritu ha sido separado, santificado para Dios. Usted vive una vida santa, no porque usted pueda hacerlo, sino porque el Espíritu Santo viene para santificarlo. ¿Cuánto alaban a Dios? Usted ya no quiere hacer las cosas viejas que hacía antes. Amén. Esas mujeres que lo llamaban, usted las elimina de la lista de contacto a su nombre. Las bloquea, porque usted ya no quiere vivir esa vida pasada. Lo segundo, que el Espíritu Santo nos da poder explosivo. ¿Qué es poder explosivo? Es el poder que uno ve hacia afuera, es lo que usted ve. Ese poder para poder orar por los enfermos y que sean sanos. Ese poder para echar fuera a los demonios, que se sujeten y se vayan. Ese poder para interceder en el Espíritu.
para poder tener autoridad aún en los aires. Es lo que Jesús hizo. Él iba en medio de la tormenta. Sus discípulos estaban preocupados porque la barca se llenaba de agua. Y Jesús iba durmiendo allí. Cuando ellos lo despertaron, Señor, no tienes cuidado que estamos pereciendo, nos vamos a ahogar. Y Jesús se levantó y dice la Escritura que le dijo a la tormenta, cállate. Como alguien que regaña a un niño. En el original es como alguien que le da una orden a un niño, cállate. Y la tormenta se bajó. Y los discípulos dijeron, pero ¿quién es? Que aún el mar y la tormenta le obedecen. Ese es el poder explosivo, el poder de los milagros y de las sanidades. Y algunos dirán, bueno, pero eso fue para los apóstoles. No, eso está disponible para todo aquel que cree a su nombre. Hay una historia real, verídica, allá en República Dominicana, de un evangelista que se llamaba Luis Urbáez. Y este hombre Dios lo usaba poderosamente, pero es que él buscaba a Dios. Cuentan los evangelistas dominicanos que este hombre se metía allí donde uno guarda la ropa, en el closet, se metía allí y se encerraba 17 días, 20 días en ayuno. Y le decía a la esposa, no me abras en tantos días. Pero este hombre cuando salía cortaba en el aire, y es tremendo. Un día en el estadio de República Dominicana estaba predicando y venía una lluvia y él oró. Y llovió alrededor del estadio, pero en el estadio no llovió. Y así a la inversa, Dios lo usó poderosamente para levantar paralíticos. Dice que se metió una vez en una cosa donde meten los muertos, en la morgue. Y un montón de gente que estaba ahí ya salieron caminando. Fue algo tremendo, poderoso. Eso Dios lo hace con ese poder explosivo. Por eso el Señor dice que recibiréis poder para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del maligno y nada nos dañará. Ese poder también se manifiesta en la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Cómo es posible que de un lonche, de un niño, comieron unas 15,000 personas? Ese es un poder, es una capacidad sobrenatural, y eso es lo que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Alaban a Dios, amados. Esa es una de las fuentes de poder. Ahora, la otra fuente de poder es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, Hebreos 4:12 dice que, ¿qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué más? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra es viva. Por eso hay gente que dice, ¿y quién le habló al pastor de mí? ¿Cómo él sabe que yo estoy haciendo eso? Es que la palabra es viva a su nombre. Y es eficaz. Y es penetrante. Punzante, corta hasta lo más profundo. Lo único sobre la tierra que tiene la capacidad de dividir, de separar el alma del espíritu, de separar las intenciones, las motivaciones, es la palabra. Es la única. No hay acá ni rayo X ni resonancia magnética que tenga esa capacidad. Solamente la palabra de Dios, porque la palabra es viva y eficaz. ¿Cuánto alaban al Señor? Y esa palabra no tiene solamente incidencia en el mundo natural, sino que en el mundo espiritual también la palabra tiene el poder para hacer que ocurran cosas en la naturaleza y en el mundo espiritual. Dice aquí que es una espada de doble filo. Pero esta expresión de doble filo
significa, escúcheme bien, que sale por dos bocas. La palabra de Dios sale por dos bocas. Primero salió de la boca de Dios y está escrita aquí. Pero cuando yo leo esta palabra y yo la declaro, está saliendo por mi boca. ¿Cuánto alaban a Dios? Y mi boca se convierte en la boca de Dios. A su nombre. Por eso nada de lo que nosotros hacemos lo hacemos en nuestro propio nombre. Jesús dijo, en mi nombre. Y Él mismo es la palabra viva. Entonces tenemos dos fuentes de poder. Dígame, ¿podemos o no podemos derrotar a los demonios? Porque hay gente que le tiene miedo. Ay, bien, no tiene que tener ningún miedo a su nombre. Ni miedo a la oscuridad, ni miedo al diablo. Algunos no lo quieren ni mencionar. Su nombre es un opositor. Diablo significa opositor. Él se opone a todo. Dios le quiere dar una casa a usted y Él se opone a su nombre. Dios le quiere dar una buena esposa y Él se opone. Él siempre se está oponiendo a todo lo que Dios tiene bueno para ti, Isaí. Así que hay que orar para soltar esa ligadura. Pero necesitamos la fuente de poder. ¿Y cuáles son esas fuentes de poder? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Son la fuente de poder. Si usted estudia y se mete en la palabra, usted va a ser un hombre poderoso. Mire, aunque no haya recibido el Espíritu Santo, dice que Apolo era un hombre poderoso en la palabra. Él no había oído ni del bautismo del Espíritu Santo, pero era poderoso en las escrituras, dice la Biblia. Apolo era poderoso en la palabra. La palabra por sí sola es poderosa, es viva, es eficaz. Y cuando usted la habla, esa palabra va penetrando, palabra va destruyendo. Es más, el Señor le dijo a Jeremías que la palabra arranca, arruina, derriba, destruye, edifica y siembra. La palabra tiene el poder de cambiar escenarios, de transformar vidas de personas y aún de naciones. Entonces, para tener victoria, para ser victoriosos en la batalla espiritual, algunos tal vez dirán, pastor, eso a mí no me interesa, usted sabe, yo vivo mi vida tranquila, yo tengo un trabajo, a mí no me hable de esos demonios, yo no tengo problema con ellos. Escúcheme bien, aunque usted no quiera, usted está en medio de una batalla espiritual. Usted está en medio de una batalla. No se me haga aquí el chivo loco, que el diablo no es amigo suyo y tampoco quiere ningún bien para usted. No, él vino para matar, hurtar y destruir. Entonces es mejor que usted se adiestre para la batalla. ¿A Gloria? Gloria es una guerrera. ¿Ah? ¿Te acuerdas, Gloria? Santo. Una vez hubo un muchacho que se endemonió allá en la casa de Gloria y iba con un puñal, con un cuchillo, y yo estaba lejos. Gloria me llamó, pero mientras yo llegué, ya Gloria lo había sometido. A su nombre. Santo, cuando yo llegué ya, Gloria lo tenía en el suelo y le había quitado el cuchillo. Porque es que usted no puede rehusar la batalla. Y no es una batalla carnal ni cuerpo a cuerpo, es una batalla espiritual. Y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, la oración, ¿qué papel juega aquí? ¿Cuáles son las fuentes de poder? La palabra y el Espíritu Santo. Pero la oración nos conecta a la fuente de poder. O sea, que la oración es como la extensión, el cable que usted pega a la fuente de poder. La oración nos conecta a la fuente de poder. Nos conecta a Dios y permite que su poder fluya a través de nosotros en toda situación. Mire, así como la hermana contaba su testimonio de que se le subió la presión. ¿Por qué? Porque la adrenalina y ¿qué más? Todas esas... todo eso se activa cuando usted está enfrente del peligro. Se activa en usted todo eso, la adrenalina, la bilirrubina y todas las inas, todo eso se activa
activa. Y entonces, como aquel hombre que una vez cayó en un hueco del cementerio. Mire, el cementerio son 7 pies que abren el hueco ese allá en el interior. Acá no, acá lo ponen usted a nivel ahí. Sí. Pero allá en el interior está un hueco de 7 pies. Entonces el hombre iba y cayó en ese hueco. Y de la adrenalina cayó y rebotó. Mire. Entonces la adrenalina lo hace hacer cosas increíbles a usted. Cuando usted está frente al peligro, usted puede ganarse a Usain Bolt corriendo. Usted nunca más va a correr así, pero ese día usted corrió así, porque era la carrera por su vida. Entonces, así como en nuestro organismo hay una serie de enzimas y de cosas que se activan frente a ciertas cosas, así el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros, cuando oramos, Él conecta todo eso. Y eso empieza a fluir. Y el que no hablaba, habla. Y el que está y que se convierte en un valiente, en un guerrero. A su nombre. Y aquel que usted veía así, porque usted ve, hay gente que usted lo ve calladito, pero cuando se suben aquí, se transforman. ¿Por qué? Porque no son ellos. Es el poder que actúa en ellos. Alaba a Dios. Entonces, la oración es lo que nos conecta con la fuente de poder. Juan 7:37 y Hebreos 4:31. Juan 7:37, Hebreos 4:31. Mire qué dice Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted sabe que los ríos son fuente de energía. Los ríos están se construyen hidroeléctricas. Quiere decir que hay electricidad en el agua. Son fuentes de poder. Imagínate que dentro de ti no corre uno, correrán ríos. No es un río, ríos de agua viva corren en el interior del creyente. A su nombre. Wow, así que hay una energía que empieza a ser generada en nuestro interior cuando oramos. Hechos 4:31. Hechos 4:31 dice, mire lo que sucedió cuando los discípulos estaban orando. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Ellos estaban orando, pero esa oración fue tan poderosa que el mismo sitio donde ellos estaban orando tembló. No es que hubo un temblor en la tierra, ese temblor ocurrió allí, en el lugar donde ellos estaban orando, porque ahí estaba concentrado demasiado poder. A su nombre. Wow. Usted no se imagina, pero yo trato de ver el mundo espiritual. Cuando nosotros oramos aquí, cómo Dios ve este lugar. Y cómo lo ven los ángeles y cómo lo ven los demonios también. Yo me imagino que los demonios ven un fuego aquí, a su nombre. Ven algo tan poderoso que ellos dicen, tenemos que irnos de aquí, aquí no podemos estar. El lugar donde ellos estaban orando tembló. Entonces, la oración es lo que nos conecta a la fuente de poder. Sin oración no hay. Usted ve que hay gente que está más fría que un raspado. Fría. Porque no están conectados. Pero cuando usted se conecte a la fuente, a su nombre, usted va a andar encendido, activado. Hay gente que está fría porque está lejos de la fuente. O sea, lejos de la fuente y el cable está como pelado. Sí, el cable está como pelado, hermano, algo pasó, un cortocircuito ahí. Entonces, hay que reparar ese cable a su nombre. Hay que buscar un gutaperche allí, si no hay que comprar un cable nuevo y conectarse. La salvación, vamos a otro punto. La salvación es la base de la guerra. La salvación es la base de la guerra. El nuevo nacimiento es una necesidad. Pero además el creyente debe estar lleno del Espíritu Santo. Escúcheme, la guerra espiritual
requiere en primer lugar que la persona haya sido salva, haya reconocido a Jesús. La salvación es la base de todo. Cuando nosotros reconocemos a Jesús y somos salvos, accedemos a todas las promesas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay un ejemplo de un hombre que se llamaba Esceva y tenía 7 hijos. ¿Cuál era el trabajo de él? ¿Cómo se ganaba la vida Esceva? Dice que eran exorcistas ambulantes. Yo no sé cómo ellos lo hacían, pero ellos eran exorcistas y estaban echando fuera demonios. Y como Pablo llegó por esa región y empezó a correr su fama, porque Pablo Dios lo usó para liberar a la pitonisa más grande que había en esa región, la adivina. Imagino que debía ser una mujer así como tipo Walter Mercado, una mujer muy usada por el enemigo. Entonces la fama de Pablo se corrió por allí y ellos empezaron a echar fuera los demonios en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Y dice que tuvieron un rating bueno. Pero llegó un demonio de mayor rango y les habló y les dijo: ven acá, yo conozco a Jesús y yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el demonio los atacó, los humilló, les quitó la ropa y los hizo salir huyendo. ¿Por qué? Porque la salvación es la base de la guerra espiritual. ¿Cuánto alaban a Dios? Usted no puede, no conociendo a Cristo, y que usted va a salir a reprender y a exorcizar, nada de eso. Porque Satanás no puede echar fuera a Satanás, ¿verdad? A Jesús le decían que Jesús echaba a los demonios porque él era Belcebú. Y Jesús le dijo: ¿cómo ustedes van a creer que Satanás va a echar fuera a Satanás? Un reino dividido no puede prevalecer. Si yo echo fuera a los demonios es porque Dios está conmigo. Entonces, la salvación es la base de la guerra. El nuevo nacimiento es necesario, pero además el creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. Juan 3:5, vamos a leer Juan 3:5, Romanos 8:14, Romanos 8:5. Juan 3, versículo 5. Aquí vemos a Pablo hablando con Timoteo, con Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo, siga, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sigue el siguiente. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir que es necesario tener el nuevo nacimiento. Esa es la base para poder entrar al reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede accesar el reino de los cielos. Pero una vez que aceptamos a Jesús, dice la Biblia que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos sido trasladados de muerte a vida. Quiere decir que nosotros en el mundo espiritual somos reconocidos. Somos reconocidos en el mundo espiritual. El enemigo sabe quiénes somos. El enemigo también sabe el rango que nosotros tenemos, porque también en el reino de los cielos hay rango. Mire, hay gente que quiere tratarlo a uno como si uno fuera un raso ahí. No, en el reino espiritual el Señor también tiene niveles y los demonios saben quién está y en qué posición está. Lo tremendo es que el más pequeño en el reino de Dios es capaz de derrotar a los demonios. ¿Por qué? Jesús lo dijo: estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen, o sea, a los creyentes, a los que han nacido de nuevo. Solamente es necesario nacer de nuevo y ya usted, Dios le dio la promesa que los demonios y toda obra del mal se va a sujetar porque usted está en el reino de Dios. Ahora, una vez que usted acepta al Señor, usted tiene que vivir una vida llena del Espíritu, una vida guiada y una vida dirigida. Romanos 8:5 y Romanos 8:14. ¿Qué dice Romanos 8:5? Porque los que son
de la carne piensan en ¿qué? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Yo le pregunto, ¿usted en qué cosas piensa más? ¿Ah? ¿En qué cosa usted piensa más? Hay gente que además piensa en el arroz, en el huevo, en la salchicha, a su nombre, en las pizzas, en la longaniza, en el mondongo. Aló, solo piensa en esas cosas, a su nombre, en el bollo preñado, en el chicheme, en el sancocho. Ahora, todo eso no es malo, eso tiene su lugar, pero usted no puede ser que usted esté pensando solo en esa cosa. ¿Por qué? Porque eso va a revelar de dónde es usted, porque los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿qué? En las cosas del Espíritu. Quiere decir que si usted es aquel que le gusta escuchar música, alabanza cristiana, si usted es de aquello que le gusta leer la Biblia y llama a los hermanos, ay hermano, Dios te bendiga, es que estaba leyendo este pasaje, mira que este pasaje, pero ¿para qué usted llama al otro hermano a su nombre? Usted llama, ¿viste cómo quedó el capítulo de la novela? No, esas cosas no son del Espíritu. Y usted tiene que ser sincero con usted. ¿A qué yo dedico más mi tiempo? ¿A las cosas de la carne o a las cosas del Espíritu? Ay, pastor, lo que pasa es que yo sé que mientras uno más se mete con Dios, el enemigo más se va a meter con uno. Eso es una realidad, a su nombre. Pero nosotros debemos manifestar a través de nuestra conducta a quién le estamos sirviendo, o a la carne o al Espíritu. ¿Somos creyentes carnales o creyentes espirituales? Siguiente, versículo 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes? Los que son guiados, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La pregunta es, ¿Dios nos guía a nosotros? ¿Quién nos guía a nosotros? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En la medida que nosotros reconozcamos en primer lugar que hemos nacido de nuevo, debemos procurar vivir una vida llena del Espíritu Santo. Y la vida llena del Espíritu Santo se manifiesta en estas dos cosas. Uno, en que me ocupo de las cosas del Espíritu y en que soy guiado por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora usted dirá, ay pastor, entonces yo no soy hijo de Dios. Pero si usted es hijo de Dios desde que lo aceptó, desde que usted le reconoció, pero usted tiene que ser obediente, porque hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes, pero no dejan de ser hijos. Pero dígame, ¿usted está contentísimo con ese hijo desobediente? No. Usted lo ama porque es su hijo y le provee y todo, pero usted no está contento, usted no sonríe con ese hijo porque usted sabe que él está haciendo todo lo contrario a lo que usted desea, a lo que usted anhela. Así es Dios también. Dios se complace cuando nos ve que nuestra primera preocupación es Dios, es las cosas de Dios y la obra de Dios y todo lo que tiene que ver. Claro que Dios va a estar contento y va a decir, como le dijo Jesús, ese es mi hijo amado, porque me complace lo que él hace. Wow, ¿cuánto alaban a Dios? Dios veía en lo que Cristo hacía complacencia y nosotros tenemos que anhelar eso, que Dios diga de nosotros, me complace lo que hace Benedicto. ¿Ah? Me complace lo que hace César. A su nombre. Gloria a Dios. Seguimos. Jesús echó fuera demonios a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue su fuente de poder y de sabiduría. Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Aquí vamos a ver cómo Jesús enfrentó los demonios y cómo los venció. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. ¿Qué poder usó Jesús para echar fuera los demonios? ¿Ah? El Espíritu de Dios. Dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios.
¿Por qué Jesús podía? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios. Si yo, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Usted sabe, mi amado, hubo un tiempo allá cuando estábamos en Puente del Rey, que hubo un tiempo que se manifestaron demonios, hasta en las casas se manifestaban los demonios. Y ya yo estaba hasta preocupado porque, Dios, Señor, yo quiero, a veces estaba yo descansando, durmiendo, que yo, wow, papá. Entonces yo le preguntaba a Dios, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tanto demonio? Entonces aquí está la respuesta. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de Dios se acerca, cuando el reino de Dios se establece, cuando el reino de Dios es anunciado, el reino de las tinieblas se manifiesta. Cuando el Señor envió a sus discípulos a predicar, Él no le dijo que iban a echar fuera demonios. Pero cuando ellos regresaron, lo que más le llamó la atención es, maestro, hasta los demonios se sujetaban. Esos no estaban en el paquete, pero esos se manifiestan cuando el reino de Dios se hace presente. A su nombre, cuando alaban a Dios. Así que cuando usted se conecte a la fuente de poder y cuando usted empiece a orar y cuando usted empiece a manifestarse, hay gente que se va a ir de su lado. Aló, hay gente que se va a sentir incómoda y que va a decir, oye, este hombre ya no quiere ni ver película con nosotros, este ya no quiere parquear con nosotros. No, yo quiero parquear con Dios, con el Espíritu Santo. Y si tú quieres parquear conmigo, tienes que parquear con Él también. Y si no, Dios te bendiga. Y estoy diciéndolos en un tono like. ¿Por qué? A su nombre. Porque cuando usted se meta con Dios, si usted empieza a buscar a Dios, hay gente que no va a querer ni visitarlo, ni llamarlo. Alaba la gloria de Dios. Porque lo que está en usted lo repele. Sigo, porque algunos están como serios así. Porque, bueno, la cosa es seria, dijo el otro. Bueno, así. Ahora, si Jesús hizo eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer lo que hizo Jesús. Llenarnos del Espíritu Santo. Ahora, dice, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Efesios 6:10. ¿Dónde está la fuerza de Dios que se nos invita a fortalecernos? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya les dije cuáles son las fuentes de poder. ¿Cuáles son las fuentes de poder? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahí usted va. ¿Cómo, pastor, cómo me fortalezco? Es que estoy débil. Ahí están las dos fuentes. La palabra y el Espíritu Santo y la oración, que es el conector. La oración me conecta con el Espíritu Santo. Ahora, para fortalecerse en el Señor necesitamos ser humildes. Requiere humildad y dependencia total en el Señor. El orgullo abre las puertas a la destrucción. El Señor peleará nuestras batallas. Dependemos de su poder, dirección, palabra, espíritu. La humildad es necesaria porque Dios da gracia a los humildes. Éxodo capítulo 15, versículo 3. Escúcheme. ¿Cómo yo puedo fortalecerme en el Señor si yo no reconozco que lo necesito? Porque hay gente que está altiva o está orgullosa. No, yo no necesito orar, yo no necesito leer la Biblia. No. Si usted está en esa actitud, usted está en un espíritu de orgullo. Usted cree que usted puede en su fuerza. Pero cuando yo reconozco que yo no puedo, por mi fuerza yo no puedo. A su nombre. Hay un coro viejísimo que dice, sin tu ayuda, Señor, no puedo. Reconozco mi incapacidad. Sin tu ayuda, Señor, no puedo. ¿Qué dice la Escritura? Que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire, yo nunca critico ni juzgo a nadie que cae, porque yo digo, así como él cayó, yo también pude haber caído o puedo caer. Es más, la Biblia dice que si alguno es sorprendido en una falla, debemos restaurarlo.
Yo le digo algo, si usted ve a un hermano que iba en una bicicleta, se cayó y se le quebró un pie, ¿usted qué hace? ¿Ah? Usted lo lleva al seguro para que le pongan yeso. Eso es restaurar. Si usted ve que un hermano anda ahí medio débil, ¿qué va a hacer usted? Ayudarlo. No decirle, mire que tú eres un carnal, tú eres un hijo del diablo. No, eso es restaurar. No. ¿Le vas a decir que está descarriado más de 14,000 veces? No. Tiene que levantarlo. Restaurar es eso. Si a alguien se le quebró el brazo, hay que llevarlo, ponerle el yeso, el pie, todo. Y considérate a ti mismo, dice la Biblia. Considérate a ti mismo. O sea, ponte en el lugar de Él. ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Ah? Si a ti por alguna razón tienes una caída, ¿cómo te gustaría? ¿Que te levantaran o que te dejaran tirado ahí? O que te tomaran foto y la subieran. Mira, el siervo ahí está tirado. No. Entonces, necesitamos tener humildad para buscar a Dios. Éxodo 15:3, ¿qué dice? Éxodo 15:3, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Amado, si hay alguien que es experto en las batallas y que nunca ha perdido, es Dios. Dice Jehová es ¿qué? Varón de guerra. Jehová es su nombre. Entonces, si nosotros buscamos la ayuda de Dios, si nos fortalecemos en el Señor, vamos a ser victoriosos. Y no habrá demonio, ni falda, ni pantalón que te haga caer. A su nombre. Y digo solamente un ejemplo, porque hay muchas otras cosas que seducen y que atraen. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores. Si nos mantenemos en las manos de Dios, si nos fortalecemos en el Señor, vamos a tener victoria. Salmo 144, versículo 1. Salmo 144, versículo 1, que dice, David decía que el Señor, ¿qué? Bendito sea Jehová, mi roca, ¿quién qué? Adiestra mis manos. ¿Sabe qué es adiestrar? Adiestrar es enseñar. O sea, Dios no te va a dar un arma que tú no sepas usar. Cuando usted va a una academia de policía, le enseñan primero, le enseñan a conocer el arma, ¿verdad? Y luego le enseñan cómo usted debe agarrarla y cómo debe utilizarla. O sea, eso es adiestrar. Dios nunca te va a mandar a una batalla sin que tener un adiestramiento, una inducción. Él es el que adiestra, ¿qué? Mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Acuérdense que con las manos es que se agarraba el arco, la espada y todo eso. Así que Dios quiere que usted y yo seamos diestros. Dios no quiere que usted sea un soldado ahí que, déjeme llamar, pastor, ¿cómo es que? No. Dios quiere que usted esté adiestrado a su nombre, que usted sepa usar el arma y que sea rápido, que sea veloz y que sepa cuál arma va a usar en cualquier momento, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Cuántos quieren ser adiestrados? Gloria a Dios. Confesar la palabra. Aquí vamos este punto es clave. Confesar la palabra de Dios es una parte importante de la vida espiritual del creyente. Y de hecho, el cristianismo se llama la gran confesión. ¿Por qué es tan importante la confesión? Porque lo que sale de nuestra boca es vida o muerte. El poder de la vida y de la muerte están en lo que hablamos. Y a nosotros nos gusta mucho la broma, mucho el relajo, mucho el doble sentido. Nos gusta eso. Si no, yo escucho gente riéndose, yo, ¿qué se ríen? Están con el celular, algo les está causando gracia. Pero no me imagino que sea algo espiritual, no. Pero nos gusta todo lo que tiene que ver con lo que le pasa a otros, porque de nosotros no nos gusta reírnos. Es necesario que nuestra boca sea adiestrada para que lo que salga de nuestra boca sea lo necesario para la edificación. ¿Sabe? El que mucho habla, mucho peca, porque en la abundancia de palabras no falta el pecado.
Los hombres y las mujeres de Dios son prudentes, son astutos como la serpiente, mansos como la paloma. No andan hablando mucho. ¿Y por qué? Porque usted se debilita cuando usted habla mal. Hay gente que al hablar se maldicen ellos mismos, maldicen su casa. Porque, ¿qué es maldecir? Es hablar en contra tuya. A veces somos nosotros mismos los que nos estamos enfermando. Me decía la pastora Vilma que en estos días oró por una muchacha y dice ella, la muchacha tenía un dolor aquí decía, y después dijo, no, corrijo, reprendo. Esta es mi pierna, aquí no hay ningún dolor. Y a veces nosotros al hablar nos estamos enfermando y tomando enfermedades que son de otros a su nombre. No, señores, tenemos que aprender a hablar y que lo que salga de nuestra boca sea sazonado con sal. A su nombre, a su nombre. El Evangelio es la gran confesión, porque para ser salvos tuvimos que confesar a Jesús. La salvación viene al confesar con la boca, y la boca está vinculada al corazón. La palabra de Dios emitida con mi boca quedará sembrada en el corazón, y la fe se hará patente desde la boca, y la boca solamente habla lo que hay en el corazón. Y esta fe que sale del corazón y se emite a través de la boca puede mover montañas. Marcos 11:23. Marcos 11:23 dice, cualquiera, de cierto os digo. El 10, ponga el 10, completo. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del mar. Oye, cambiaste el texto, ese no es. Marcos 11. Marcos 11:23, pero ponme el 22. Perdón, el 20. Marcos 11:20, vamos a leerlo completo. Y pasando por la mañana, ¿qué ocurrió? ¿Vieron qué? Que la higuera se había secado de las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, no dice que cualquier evangelista, ni cualquier pastor, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí hay tres cosas que se combinan: la palabra, el corazón y la boca. Escúcheme, la palabra viene a través de mi oído y va al corazón. La fe viene por el oír, pero la palabra va al corazón. Y luego del corazón sale por la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando sale por la boca, sale con fe. Aleluya. Y como salió con fe, puede mover montañas. Por eso es importante la confesión, la declaración, que nuestra oración sea en base a la palabra. Dios es la fuente. Ahora, vamos a leer otro versículo que tiene que ver con la salvación. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Porque por eso se le llama al Evangelio la gran confesión. ¿Qué dice? Que si confesares, ¿con qué? Con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo somos salvos? Cuando confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón. Entonces es importante cómo nosotros hablamos, cómo confesamos. Usted no puede orar en base a lo que usted piensa o siente. Tenemos que orar en base a la palabra. Y la palabra tiene que abundar en nuestros corazones. Dios es la fuente de todas nuestras victorias y logros. Él es la fuente de nuestra sabiduría. Él es el que nos da las estrategias, y su palabra es la fuente de nuestro entendimiento de la guerra en la que nos encontramos. La palabra de Dios nos da el entendimiento. Efesios 6, versículo 12. Mire, el apóstol Pablo lo tuvo clarito y lo escribió. Nuestra lucha no es, porque no tenemos lucha contra
sangre y carne. ¿Qué significa eso? Nuestra batalla no es contra personas humanas, sino ¿contra qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas regiones celestes es el segundo cielo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que ahí hay gobernadores de las tinieblas. Quiere decir que cada región de nuestro país tiene un gobernador. Así como hay un gobernador en Chiriquí, un gobernador en Boca, bueno, así en el mundo espiritual, hay gobernadores espirituales de este siglo, dice allí, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Quiere decir que hay una estructura espiritual que gobierna desde las tinieblas. Nuestra lucha no es contra Nito Cortizo, ni contra todos esos personajes que representan la justicia y la política panameña. No, detrás de eso hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la palabra nos da el entendimiento de la guerra en que nos encontramos. Nuestra lucha es espiritual, por tanto nuestras armas no pueden ser sino armas espirituales. Nuestra guerra se origina en los cielos. Nosotros atamos lo que ya ha sido atado en los cielos y desatamos lo que ya ha sido desatado en los cielos. Mateo 18, 18. Jesucristo dijo, todo lo que atares en los cielos será atado, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Pero es al revés. Lo que es atado en el cielo debe ser atado en la tierra. La palabra atar y desatar significa permitir y prohibir. Quiere decir que todo lo que el Señor permite en el cielo debemos permitirlo en la tierra, y lo que Él prohíbe tenemos que prohibirlo. Entonces ahí entra una dinámica espiritual de saber qué debemos atar y qué debemos desatar. Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Siguiente, debemos estudiar la palabra. Oiga, debemos estudiar la palabra y pedir revelación para disfrutar la libertad y la victoria. Confesiones. Vamos a ver confesiones de la palabra que podemos personalizar. Vamos a ver si nos da unos minutos. Vamos, yo le voy a ir dictando los textos, lo va poniendo allí y nosotros vamos a confesar para enseñarle cómo hacerlo. Póngase de pie. Vamos a ver primero Isaías, búscate Isaías 54. Isaías 54, 14. ¿Qué dice ahí? Léanlo todos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Bueno, yo sé que ustedes algunos están en ayuno porque no han desayunado, pero si pueden verlo, vamos a leerlo más fuerte. Vamos a volver fuerte. 1, 2, 3. Ok, ¿cómo podemos nosotros entonces confesar o personalizar esa palabra? Vuélvala atrás. Nada más tiene que poner su nombre, ¿verdad? Puede ser puede ser yo y mi casa, con justicia seremos adornada, estaremos lejos de opresión, porque no temeremos, aleluya, y del temor, porque no se acercará a nosotros. ¿Cuántas la van a decir? Esas son. Ahora, vamos a Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Esta es tremenda. Vamos a ver. 1, 2, 3. Ven, mire, esta está clarita ahí. Usted va a decir su nombre. Yo. Ninguna. Ya está ahí, nada más que
Ninguna arma forjada contra mí prosperará, y yo condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. O sea, usted está declarando la palabra, usted está enviando, usted está soltando esa palabra, y esa palabra va rompiendo en el mundo espiritual. ¿Cuánto alaban a Dios? Seguimos ahí mismo en Isaías 54:13. Isaías 54:13. ¿Qué dice? Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta es una declaración tremenda para los que tienen hijos. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tenemos hijos? Vamos a declararla a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y todos mis hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de mis hijos. Wow, gloria a Dios. Y así sucesivamente hay muchos textos, miles de textos. Vamos a ver dos más aquí. Vamos a ver 2 de Corintios 10:4. 2 de Corintios 10:4, que dice que las armas de nuestra milicia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Aleluya. Y usted empieza a pedirle a Dios: Señor, dame qué armas voy a utilizar. Y vamos entonces. Seguimos. Vamos a ver otro más. Colosenses 1:13. Isaías 53:5. Colosenses 1:13. Isaías 53:5. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Wow. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Siga. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esas son confesiones y declaraciones y oraciones que usted puede decir: Señor, tu palabra dice que el castigo de nuestra paz, es que usted no tiene paz, usted está turbado, no puede dormir. Padre, tu palabra dice que el castigo de nuestra paz fue sobre ti, tú fuiste castigado, y también dice tu palabra que por tu llaga nosotros fuimos curados. Aleluya. Es promesa para sanidad divina y para tranquilidad. Wow. Salmo 91:1 y Salmo 91:10. ¿Qué dice el Salmo 91? Eso usted se lo debe saber de memoria. Pero ¿qué dice Salmo 91:1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué dice el verso 10? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ahora, usted puede usar todo el Salmo 91 y usted lo lee y lo declara, y usted va apropiándose de cada una de esas promesas y haciéndola personificada. Gloria a Dios. Bien, bueno, hay muchos textos, pero vamos a ver uno más. Este es conocido, el Salmo 23. Vamos a leerlo. Salmo 23, todo vamos a declarar. Gloria a Dios. Jehová, fuerte, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Mire, aquí yo tengo más de 30 textos que si usted quiere yo se los voy a traer el martes. Y voy a seguir dando unas clases porque hay una cantidad de textos que tienen que ver con lo que somos en Cristo y lo que hemos alcanzado a través de Cristo. Eso significa que Dios quiere adiestrar sus manos para la batalla, sus dedos para la guerra. Que usted sea diestro, que cuando usted va a orar, usted tenga un arsenal de palabras y de textos que usted va, usted no va a dejarle cabida al enemigo en ninguna área. Eso es el tipo de oración que derrotan los demonios. Hay en las regiones celestes unas entidades espirituales, son muy fuertes, pero más fuerte es el que está en nosotros. Más fuerte es la palabra que está en nosotros y más poderoso es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aleluya. Levante sus manos allí y adoramos al Señor. Gloria a Dios. Padre, te adoramos en esta mañana.